Recording in progress. Ok, ya está. Van 40, 41. Cuarenta y dos, 43. Ok, muy bien. Ya está grabando, comparto. Aquí nos quedamos y listo. Ok. El personal de la Secretaría es electo por el propio secretario general, o sea, el secretario general tiene su función de ser el mero mero, el jefe, y por lo tanto todo el personal que tiene bajo su mando, pues es electo por él. La Secretaría General debe tener el personal necesario para poder cumplir con sus funciones y generalmente se busca que haya la mayor representatividad de todo el mundo. No necesariamente tiene que ser de países europeos o de países, hay muchos que son latinoamericanos, hay africanos, hay asiáticos. Yo lo único que les puedo comentar es que debe de tener un alto grado de eficiencia, competencia, integridad y aparte que se busque la representación geográfica. Señores, si alguno de ustedes, porque hay convocatorias para que jóvenes como ustedes quieran participar en un proceso de selección en las Naciones Unidas y trabajar en las Naciones Unidas, lo único que deben de saber es inglés. Ya si tienen la gracia de hablar de otro idioma aparte del inglés y el español, mejor. Pero sí hay concursos cotidianos en donde pueden entrar a trabajar en las Naciones Unidas con un sueldo, pues nada despreciable de unos 30,000 a 40,000 pesos, que son los dólares en respectivos. Y aparte, pues con la posibilidad de viajar y con la posibilidad de ascender para poder obtener un puesto mucho mejor. Esa es la realidad del trabajo en las Naciones Unidas. Claro, cuesta trabajo, sí. Y sobre todo, pues no pueden pensar que están llegando al gobierno de México que se pueden robar todo lo que quieran. No, tienen que ser honrados. Eso es algo fundamental. Pero bueno, ¿se puede entrar a trabajar en las Naciones Unidas? Claro que sí. De preferencia con el manejo de idiomas y terminando su carrera, pueden hacer su solicitud. No sé, no me acuerdo todavía si todavía la representación de Naciones Unidas está en presidente Mazarik. Tengo entendido que sí, no la han quitado. A menos que ahorita me diga alguno de ustedes que ya la quitaron. Pero la representación de Estados Unidos de las Naciones Unidas en México está en presidente Mazarik, 121 creo. Y por lo tanto, si alguien quiere, pues puede así acudir ahí y preguntar qué puestos hay y pues a lo mejor aplican, no lo sé, pero sería una muy buena opción. ¿Ok? Bueno, pues vamos con los organismos especializados. Los organismos especializados, déjenme ponerlos por acá. Bueno, los organismos especializados son organizaciones internacionales gubernamentales que van a tener la característica de ser funcionales en ciertos aspectos. Por eso se llama que son especializados. O sea, las Naciones Unidas no puede atender de todo y entonces para poder suplir esa falta o esa deficiencia en ciertas ramas, requiere organismos especializados. Vamos a empezar con algunos de ellos. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, o en siglas en inglés, bueno, ahí dice siglas, pero siglas en inglés es International Labor Organization. Esta es la abuelita de los organismos especializados, principalmente porque su creación fue de 1919 con el Pacto de la Sociedad de Naciones. Fue la primerita y se creó en la Sociedad de Naciones y después, cuando terminó esta, pasó a la ONU. Por lo tanto, es parte de la ONU desde 1946. Durante todo ese tiempo perteneció a la Sociedad de Naciones y cuando la Sociedad de Naciones se liquidó, que fue en 1946, ella pasó a la ONU. Es tripartita, quiere decir que aquí participan estados, participan patrones y participan trabajadores. Entonces, su composición es tripartita, su sede se encuentra en Ginebra,
en Suiza y su propósito es promover las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores, principalmente aquellos que laboran en ámbitos internacionales. Ay, ¿cómo? ¿Hay trabajadores que laboran en ámbitos internacionales? Claro que sí. Trabajadores de los barcos, hoy están en un lugar y mañana van a estar en otro y mañana van a estar en, pasado mañana van a estar en otro. Los que son de las aeronaves, también lo mismo. Hoy están en un lugar, mañana van a estar en otro, pues también tienen derechos. ¿Ok? Algún tipo de trabajador fronterizo también involucra a dos estados. Entonces, todo eso es la situación de los trabajadores internacionales que ve la Organización Internacional del Trabajo, donde se dictan disposiciones muy, muy importantes. Por ejemplo, se es de explorado derecho y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que un hombre solamente puede cargar 50 kilos. Así que muchachas, si quieren que las carguen en su boda, tienen que pesar 50 kilos, porque eso es lo que marcan los lineamientos internacionales. ¿Eh? Así que, pues bueno, ahí se los paso nada más para que vean que hay que ir con la norma internacional. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. No veo risas, pero bueno, quiero pensar que están muriéndose, carcajeándose de eso. Ok. Esta Organización de las Naciones Unidas, en español sería ONU-AA, pero es más conocida por sus siglas en inglés, que es Food and Agriculture Organization, la famosa FAO. Esta es creada en 1946, es parte de la ONU ese mismo año, su sede se encuentra en Roma y sus fines son facilitar el intercambio de información respecto a la agricultura y alimentación, promoviendo el desarrollo agrícola y facilitando la asistencia para ello. Es muy importante esta organización porque es la que da más o menos una orientación de cómo se están dando las cosechas, de si hay escasez de alimentos en el mundo, que debo de comentarles, si hay. Sería muy malo decirles, es que no hay escasez de alimento. Claro que hay. Hay lugares donde no se puede comer. En algunos lugares en África es lamentable que las mamás, cuando les dicen los niños que tienen hambre, agarran unas piedras, las echan en una olla, les ponen agua y hacen que bata. Y entonces dicen, ¿qué estás haciendo, mamá? Sopa. Y los niños dicen, ay, vamos a comer, qué padre. Y la ni señora menea y menea la olla, menea, ¿ya va a estar la sopa, mamá? No, no, le falta todavía. Y los pobres chamacos se mueren ilusionados por la sopa porque pues, no hay ni de qué comer. Eso es una realidad, eso es una situación terrible. Y eso es algo que deberíamos de pensar en este mundo tan ingrato. Pues es lo que hace la FAO. Entonces, esa es la función de la FAO. Seguimos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También en español, pues es ONU-SC, pero es más conocida por sus siglas en inglés. UNESCO, United Nations Education, Science and Culture Organization. UNESCO es creada en 1946, es prácticamente parte de la ONU desde su inicio, su sede se encuentra en París y su finalidad es contribuir a la paz y la seguridad internacionales, promoviendo la colaboración de las naciones a través de la ciencia, la educación y la cultura. Una de las grandes aportaciones que ha hecho la UNESCO en nuestros países son los nombramientos de patrimonios culturales de la humanidad. O sea, CEU es Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Zócalo Capitalino es Patrimonio Cultural de la Humanidad, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Chichén Itzá, las pirámides de Palenque, todas las ruinas arqueológicas, y pues esas son patrimonio cultural de la humanidad, por lo tanto, es parte de lo que hace la UNESCO. Desgraciadamente no puede ser tan, ¿cómo llamarle? Pues no puede ser tan universal como quisiéramos, pero bueno, hace algunas cuestiones interesantes. Después tenemos la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI. Esa sí se conoce más por sus siglas en español, pero en inglés es ICAO. Es International Civil Aviation Organization. Esta es creada en 1944 y es parte de la ONU desde 1947. Su sede está en Montreal.
Su principal convención es la Convención de Chicago y su función es facilitar en todos los aspectos la navegación aérea internacional de tipo civil, no la militar, la de los aviones que viajan de un lugar a otro llevando a personas como pasajeros. Esa es la finalidad que tiene la OASI. Tenemos el grupo del Banco Mundial. Esto ya habíamos discutido principalmente en la situación de la FAO, de la perdón, del Fondo Monetario Internacional. Está formado por diversos organismos, no hay un Banco Mundial en sí. Está con su sede en Washington, porque siempre sabrán que cuando se trata de dinero, ¿en dónde está el dinero? Pues en Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos ahí sí quiso que todos los organismos de dinero estuvieran en Washington. Lo forman el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este es el Banco Mundial. Es creado en 1944 en la Convención de Bretton Woods y es parte de las Naciones Unidas desde 1947. Su propósito es promover el desarrollo económico de los estados, facilitando fondos y promoviendo inversiones de capitales extranjeros. Obvio, al ser estadounidense, cuando Estados Unidos te quiere castigar, te pega con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Algunos años en donde Japón no quería comercializar con coches en Estados Unidos, déjenme explico, porque no, sí, como que no sonó muy bien. Japón no dejaba entrar los coches estadounidenses a territorio japonés, y obviamente los japoneses pues estaban con Honda, estaba Nissan, estaba pues un montón de marcas, Toyota y todos. Entonces, Estados Unidos dijo, no hay bronca, órale, va. Y entonces, por alguna razón, hubo una especie de recesión en el medio, en Asia, y entonces Japón le va y le pide al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un préstamo. Japón, ¿eh? Estamos hablando de un país que ha evolucionado muchísimo, que pues obviamente no hay dudas ni cómo decir que no es buen pagador. Pues con eso, Estados Unidos metió sus influencias y a Japón le negaron el préstamo. Y obviamente le negaron el préstamo, Japón tuvo que ponerse blandito con Estados Unidos y permitió que entraran los coches americanos hasta Japón. Y solamente así pudo obtener el préstamo, para que vean que también eso es motivo de muchos problemas. Y yo pensaría que Estados Unidos no debería hacer eso, pero pues es su arma, todo lo que es dinero es su arma. Después tenemos el Fondo Monetario Internacional, que también fue creado en 1944, es parte de la ONU en 1947, y su finalidad es hasta asegurar la estabilidad de los cambios. Si alguien no entró en esa conferencia o no la ha visto, hay una situación porque cada estado que pertenece al Fondo Monetario Internacional da una aportación, y esa aportación, de acuerdo a la riqueza que tiene, pues se va generando un fondo, y ese fondo en un momento dado le dice a los países, para que tengas mayores capacidades para poder enfrentar crisis, yo te voy a dar una participación de ese fondo. Es lo que nos dio hace como 2 meses el Fondo Monetario Internacional, y que a nuestro bendito presidente Andrés Manuel pues se le ocurrió decir que iba a pagar deuda con esos derechos especiales de giro. Aquí la situación es, si tú no mantienes esos derechos especiales de giro, puedes tener el problema de que se te vayan las reservas, y entonces puede haber una devaluación, que si ustedes no han conocido una devaluación, porque la última gran devaluación se dio en 1994 y muchos de ustedes no estaban ni en planes, la situación es que es una situación muy problemática. Entonces yo decía y hacía la mención en la conferencia, pues es como el cuento de Juanito y las habichuelas mágicas, que le dijo, pues no tenemos ni qué comer, ve a vender la vaca, porque pues esa va a ser lo único que nos va a salvar de no, nos va a salvar del hambre, vamos a tener dinero y vamos a comprar comida. Y el Juanito lo hace inmenso y te trae habichuelas mágicas, y pues se enojan con él, las tiran, y resulta ser que las habichuelas eran mágicas y empieza a crecer una enredadera, una planta de frijol que llega hasta el cielo, y hay un gigante y hay una, etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado si este Juanito no hubiera dicho, ahí voy a comprar frijoles mágicos? Hubieran podido comer. Aquí el problema está en que si no usas las cosas para lo que de verdad es,
pues después cuando las necesiten no van a estar ahí. Ese es el punto con el Fondo Monetario Internacional y los derechos especiales de giro que otorgó a México hace, insisto, hace apenas como 2 meses. Después tenemos la Corporación Financiera Internacional. Esta fue creada en 1956 y fue incorporada a la ONU en 1957. Su fin es realizar inversiones en empresas privadas asociado a inversores privados y sin garantía de reembolso por los gobiernos para así estimular las inversiones de capital privado, tanto interno como extranjero. Obviamente, entonces, la Corporación Financiera Internacional es como una especie de agencia de inversiones. Y entonces, donde cree él que pueda ser un lugar muy bueno para invertir, te recomienda a ti, que eres inversionista, ve a invertir en tal lugar, ve a invertir a México. En México no tienes pierde, vas a invertir bien y vas a tener todo lo que necesitas. Bueno, es lo que hace la Corporación Financiera Internacional. Después tenemos la Asociación Internacional de Fomento, creada en 1960 y desde ese mismo año parte de la ONU. Su finalidad es otorgar préstamos a los países más pobres del mundo y poder combatir la pobreza, por lo que no se cobran intereses y se llegan a dar donaciones para que no se pueda, para que se pueda combatir la desigualdad social. Aquí, híjole, esto es terrible, pero pues es un banquito muy light para países muy pobres, muy desfavorecidos, de que pues ya sabes que si vas a prestarles, igual y ni siquiera te lo regresan jamás. ¿Ok? Técnicamente esa es la idea. Obviamente, pues si estamos hablando de este tipo de situaciones, la pregunta que todos ustedes deben de hacer, pues ¿cuál es el negocio del banco? Pues este banco no tiene negocio. Es más, no tiene ni esperanzas de que vaya a recuperar su dinero. Por lo tanto, en esas circunstancias, pues el banco, la Asociación Internacional de Fomento, presta, pero ya sin esperanza de recuperar. Si lo recupera, qué bien, pero si no, ni no. Esa es la situación. Puedo expresarlo de una manera más sutil y más pueril, pero mejor lo dejamos así. El Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de la Inversión. Este fue creado en 1965 y es parte de la ONU desde 1966. Es un foro imparcial que proporciona facilidades para una solución de conflictos legales en estados parte en materia de inversiones. Los medios utilizados son la conciliación y el arbitraje. Este, este organismo, este Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de Inversión, fue nuestro primer sistema para regular situaciones relacionadas con inversión extranjera en el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese fue el instrumento, y si México tenía una queja contra Estados Unidos o contra Canadá, se iba a este centro y tenía que cumplir las normas que establecían este medio para la conciliación y el arbitraje. Hoy ya estos sistemas y el sistema de paneles está tan marcado y tan manejado en el ámbito del Tratado de Libre Comercio en México, que pues ya prácticamente hemos dejado este sistema y se han creado comisiones de arbitraje especiales para situaciones relacionadas con las inversiones extranjeras. Pero bueno, se llegó a utilizarse en México mediante este Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de Inversión. Y después tenemos el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Este fue creado en 1985 y parte de la ONU el mismo año. Su objetivo es promover la inversión extranjera y directa y provocar el desarrollo de los países, ayudar en su crecimiento, eliminando la pobreza y mejorando el nivel de vida. Esta situación, ¿alguien se fijó si había puesto la grabación? No me acuerdo. Sí, profe, sí dice grabando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es que sí, de pronto nos dije, y sí la pues estoy grabando. Y es que como tengo los cursos también de ISEL, en ISEL tenemos una hora y donde que los chamacos están acostumbrados a llegar a la hora que se les antoje, entonces me están interrumpe y a veces se me olvida. Por eso de pronto dije, Chihuahua, sí lo habré puesto, no lo habré puesto. Ok, entonces decíamos, este es para ver dónde puedes meter inversión en países donde en verdad lo necesiten. El único situación es que pues en los países donde necesitan la inversión son generalmente países problemáticos, no tienen estabilidad social, no tienen estabilidad económica, y la verdad es que es muy difícil colocar inversiones ahí.
Donde tenemos los que sí están en una posición, digamos, buena ahí, pues somos nosotros. Nosotros sí tenemos un buen papel ahí porque se supone que tenemos la libertad y tenemos las condiciones para establecer inversiones. ¿Qué ha pasado? Pues que el gobierno de Andrés Manuel, que todavía sigue criticando que una persona es inversionista porque es fifi, y es aspiracionista y debe de tener un nivel alto, y como él primero los pobres, pues que se amuelen los pobres, porque mientras no haya riqueza no se puede generar nada, pero pues él sigue pensando que dando sus despensas y cargando el erario, pues va a ser funcional. No debe de ser así. Ni siquiera un gobierno izquierdista, como lo que él presume ser, debería de contemplar esas situaciones. Pero bueno, ahí está la situación. Muy bien, ya vamos a terminar con estas, creo que ya más queda esta y otra diapositiva. La Unión Postal Universal, o UPU, es creada en 1878, pero fue como una entidad privada. Fue integrada a la ONU en 1948. Su sede es Berna, su función es mejorar los servicios postales de todo el mundo y promover su cooperación internacional. Actualmente casi todos los servicios postales dejaron de ser privados para convertirse en públicos. Por lo tanto, la OPU ya se convirtió en una organización internacional gubernamental. ¿Ok? Después tenemos la que está de moda, la Organización Mundial de la Salud, o OMS en español, o en inglés WHO. Health, ¿cómo es este? World Health Organization. Y esta fue creada en 1946, es parte de la ONU en 1948, su sede está en Ginebra y su finalidad es actuar como autoridad directora y coordinadora internacional en materia de salud, facilitando ayuda técnica, asistiendo a los gobiernos para mejorar sus servicios médicos y proponiendo convenciones en la materia de sus competencias. Obviamente, cada vez que la ONU interviene en materia de que hay que controlar la pandemia, sale a relucir la OMS, porque dice, pues a final de cuentas hay que tratar de buscar la mejor solución en este tipo de pandemia y ningún país se salvó. O sea, en algunos habrá sido menos el efecto, pero ningún país se salvó de tener problemas con coronavirus. Entonces, pues eso es lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, o en inglés ITU, o sea, las palabras International Telecommunications Union. Esto fue creado en 1932, parte de la ONU en 1949. Su sede está en Ginebra y su finalidad son las de promover la cooperación, del desarrollo, la armonización de las disposiciones de los estados en esta materia. Y miren que pues sí, o sea, las telecomunicaciones es algo que nosotros tuvimos que hacer una reforma específica sobre esto, y por ejemplo, en muchos países se ha considerado que el Internet es un derecho humano de última generación. Lo vimos con el libro de Carlos Rosales y de Rafael Barona, en el sentido de que pues, hay veces que los derechos humanos cuestan y los derechos humanos no están fáciles de cumplir. Por ejemplo, el derecho al Internet, si en México cuesta, en otros países no cuesta, porque ya forma parte de un sistema, digamos, de desarrollo manejado en base a los servicios de telecomunicaciones. Pero definitivamente en México, pues sí empieza a ser un problema muy fuerte y tuvimos que hacer una reforma de telecomunicaciones, pero aquí el Internet cuesta y el Estado no te puede dar Internet donde quieras. Hay veces, servicio de transporte colectivo, el metro, tiene Internet. Hay algunas colonias que tienen Internet libre, pero no quiere decir que tengas Internet en todos lados. Y si tú lo pides porque es una violación a tu derecho humano y ganas el amparo, pues te lo van a dar a ti, pero el problema está en que no pueden dárselo a todos. Por lo tanto, tienen que ser sus amparos correspondientes. Otro viejito es la Organización Meteorológica Mundial, OMM, o en inglés, Weather World Organization. Es de 1878 y es parte de las Naciones Unidas en 1951. Su sede está en Ginebra. Su fin es promover el intercambio de información sobre el tiempo y la cooperación de la cooperación internacional y la investigación en meteorología.
que obviamente en mundo con este cambio climático, con los cambios de los climas, pues es obvio que la organización está vuelta loca, porque pues mientras no se pare el cambio climático, nuestros climas van a estar variando muchísimo y pues obviamente lo hemos visto, las tormentas son más fuertes, las nevadas son más fuertes, las sequías son más fuertes, entonces ese tipo de cosas son las que maneja la Organización Meteorológica Mundial. Otra muy importante es la Organización Marítima Internacional, que está, este, ok, la Organización Marítima Internacional, en inglés, en español OMI, en inglés IMO, es de 1958, parte de las Naciones Unidas en 1959. Primero se conoció como Organización Consultiva Marítima Gubernamental, reforma su nombre en 1982 y su sede se encuentra en Londres. Su finalidad se relaciona con la navegación marítima y la protección del medio marino por parte del hombre. De ahí de su lema que dice, por unos mares limpios y seguros. Y tenemos estas últimas que son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI o WIPO en inglés, es de 1967, es parte de la ONU en 1970, su sede está en Ginebra y su finalidad es la administración de dos tratados que regulan la propiedad intelectual, el de París, que regula la propiedad industrial de 1883, y el de Berna sobre protección de obras artísticas o literarias de 1886. Después tenemos el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, en español, en inglés IADF, es de 1976, parte de la ONU en 1977, su sede está en Roma, porque es parte de lo de la FAO y su finalidad es conseguir fondos para el desarrollo de la agricultura en países pobres. También tenemos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o NUDI, o por sus siglas en inglés, UNIDO. Es de 1978, parte de la ONU desde 1982. Su sede se encuentra en Viena y su objetivo es promover el desarrollo industrial en países emergentes, alentando la asistencia de los países desarrollados, así como su cooperación. La Organización Mundial de Turismo, OMT o WTO, por sus siglas en inglés, es de 1974, es parte de la ONU desde el 2003, su sede está en Madrid y su objetivo es realizar análisis sobre el turismo mundial. Y aunque estas no están dentro de la ONU, pues se pueden considerar que son organismos especializados. La primera es la Organización Internacional de la Energía Atómica, que tiene su sede en Viena y que busca el fin pacífico de la energía atómica. Y la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en 1995, su sede está en Ginebra y su propósito es estudiar el comercio internacional y sus problemas. Ambos no forman parte de la ONU todavía, pero ambos se encuentran bajo su supervisión. No son parte de la ONU, pero sí son supervisadas por la ONU. Esa es la situación con estas organizaciones. Bueno, vamos a terminar. No sé qué hice, pero ya lo hice. Déjenme dejar de compartir. Bueno, si esto me permite. Ahí está. A ver. Y vamos con las preguntas. Nada más que dejen cerrar porque... Aquí va. Muy bien. Vamos con las preguntas que deban de tener sobre el tema ya para concluir el día de hoy. ¡Ay! Si nos aventamos hasta las 5:53, qué barbaridad. Bueno, pues me estoy quedando sin tiempo, faltan 10 minutos para que acabe, pero vamos a terminar antes. ¿Preguntas antes de que nos vayamos? ¿No preguntas? ¿Ni una? No, profe. ¿Seguros? Bueno, ok. Pues entonces, señores, nos quedan los organismos regionales, eso lo vamos a ver el viernes, y si todo sale bien, el viernes terminamos la unidad, ¿ok? Entonces, pues ya los dejo descansar, ahora sí, lo que no trabajamos el lunes, ahora sí nos aventamos hoy, pero pues esperemos que terminemos el viernes, si pasa algo, pues a lo mejor incluso hasta tendría que cambiar la fecha del
del examen, pero ya lo platicamos hasta que ya terminemos esta. Pero yo creo que sí lo terminamos el viernes. ¿Ok? Cuídense mucho, pásenla bien. Nos vemos el próximo viernes y terminaremos este tema ya para prepararnos a nuestro primer parcial. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego. profesor. Profe. Digo, espero que sea para mí, Yasmín. Ay, ay, ay. Bueno, hasta luego.